Encontré una caja antigua en el sótano con billetes que cambiaron todo sobre mi familia. Mariana Solís nunca imaginó que ordenar el sótano de la casa de su abuela en la colonia Roma Norte de Ciudad de México le cambiaría la vida. Era un martes de octubre cuando bajó las escaleras crujientes con una lámpara en mano, decidida a enfrentar décadas de acumulación. Entre cajas de cartón húmedo, muebles cubiertos con sábanas polvorientas y el olor a tiempo detenido, sus ojos se posaron en un baúl de madera oscura escondido detrás de un viejo ropero. El baúl tenía iniciales grabadas que no reconoció: R.M.V. Cuando lo abrió, encontró decenas de billetes viejos, cuidadosamente atados con listones desteñidos, y entre ellos sobres amarillentos que contenían cartas que parecían haber esperado generaciones para ser leídas. El primero que tomó tenía una fecha, 15 de abril de 1968, y comenzaba con palabras que le cortaron la respiración. Si algún día alguien encuentra esto, sabrá la verdad sobre lo que realmente sucedió con el dinero de la familia Vargas. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así podremos seguir trayendo más historias como esta para ustedes. Mariana se sentó en el piso frío del sótano, ajena al polvo que manchaba su ropa, y extendió los billetes sobre una manta que había traído. No eran billetes comunes, eran antiguos, algunos de denominaciones que ya no existían, con el rostro de personajes históricos que apenas recordaba de sus clases de primaria. Había cientos, quizá miles de pesos en valores antiguos, cuidadosamente organizados por año y denominación. Cada atado tenía una pequeña nota escrita a mano con fechas que iban desde 1965 hasta 1970, pero lo que realmente captó su atención fueron las cartas. Contó 8 sobres, todos dirigidos a diferentes personas, ninguno enviado jamás. El primero que había leído mencionaba a la familia Vargas, pero ella era Solís por parte de padre y Moreno por parte de madre. ¿Quién era esta persona con iniciales RMV y por qué guardaba estos billetes como si fueran un tesoro o una evidencia? Con las manos temblorosas, Mariana tomó el segundo sobre. La caligrafía era elegante de otra época, escrita con pluma fuente y tinta azul ya desteñida. Para mi hijo Roberto, si algún día tienes el valor de buscar la verdad. Su corazón se aceleró. Roberto era el nombre de su abuelo, fallecido cuando ella tenía apenas 12 años. Un hombre silencioso que trabajó toda su vida como contador en una empresa textil, que vivió modestamente en esa misma casa de la Roma Norte y que, según todos en la familia, nunca tuvo un peso de más. Mariana recordaba las historias de su madre sobre cómo el abuelo Roberto siempre decía que el dinero era la raíz de todos los males, cómo rechazaba cualquier tipo de lujo, cómo insistía en que la familia debía vivir dentro de sus posibilidades. Pero aquí, en este baúl escondido, había evidencia de que alguien había guardado una cantidad considerable de dinero, y ese alguien parecía tener información destinada a su abuelo. Mariana leyó la carta completa. Estaba firmada por alguien llamado Rafael Moreno Vargas, y explicaba que ese dinero representaba la herencia legítima de la familia robada por la ambición y el engaño. Mencionaba una fábrica textil en Puebla, un socio traicionero llamado Augusto Cervantes y una serie de transacciones fraudulentas que habían dejado a la familia Moreno Vargas en la ruina en 1968. Rafael escribía con amargura, pero también con esperanza, diciendo que había recuperado ese dinero por vías que no puedo revelar, pero que la justicia divina comprenderá. Pedía a Roberto, su hijo, que usara ese dinero no para venganza, sino para restaurar el honor de la familia, para demostrar que los Moreno Vargas no eran los fracasados que todos creían, sino víctimas de una injusticia que finalmente había sido reparada. Mariana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Si Rafael Moreno Vargas era el padre de su abuelo Roberto, eso significaba que era su bisabuelo, pero nunca había escuchado ese nombre en su vida. Su abuelo siempre se presentó como Roberto Solís Moreno, usando el apellido de su madre primero, como si el apellido paterno no existiera. La familia nunca hablaba de los Vargas. Cuando Mariana era niña y preguntaba por su bisabuelo paterno, su madre simplemente decía que había muerto antes de que ella naciera y cambiaba de tema. Incluso su abuela Carmen, viuda del abuelo Roberto, se ponía incómoda cuando surgía el tema y murmuraba algo sobre tiempos difíciles que era mejor olvidar. Subió del sótano
sótano con el baúl completo, arrastrándolo con dificultad por las escaleras. Su abuela Carmen, de 87 años, estaba en la sala viendo su telenovela favorita. Al ver entrar a Mariana con el baúl polvoriento, su rostro se transformó. El color abandonó sus mejillas arrugadas y sus manos comenzaron a temblar. ¿Dónde encontraste eso?, preguntó con voz quebrada. Estaba en el sótano, abuela, detrás del ropero viejo. Carmen se levantó con dificultad de su sillón favorito y caminó hacia el baúl como si se acercara a un fantasma. Tu abuelo me hizo prometer que nunca abriría esa caja. Me dijo que cuando él muriera yo debía quemarla sin mirar su contenido, pero no tuve el valor. La escondí en el sótano y traté de olvidar que existía. Mariana abrió el baúl frente a su abuela y extendió las cartas sobre la mesa del comedor. Carmen tomó una con manos temblorosas y al leer el nombre de Rafael Moreno Vargas comenzó a llorar silenciosamente. Tu abuelo cargó con ese peso toda su vida, susurró. El peso de saber que su padre había hecho algo terrible para conseguir ese dinero, pero también el peso de saber que quizá tenía razón al hacerlo. Mariana se sentó junto a ella, tomó su mano y con voz suave le pidió que le contara la verdad completa. Carmen respiró profundo, secó sus lágrimas con un pañuelo bordado que siempre llevaba en el bolsillo de su rebozo y comenzó a hablar de cosas que había guardado en silencio durante más de 50 años. Rafael Moreno Vargas era un hombre brillante, comenzó Carmen. Fundó una fábrica textil en Puebla en 1955 junto con su socio Augusto Cervantes. La fábrica prosperó durante años, produciendo telas de alta calidad que se vendían en todo el país. Rafael era el genio detrás de los diseños y la calidad, mientras que Augusto manejaba las finanzas y las ventas. Tenían un acuerdo de 50-50 en las ganancias. Tu abuelo Roberto, que entonces era apenas un joven de 20 años, trabajaba en la fábrica aprendiendo el negocio, orgulloso de su padre y soñando con heredar algún día esa empresa familiar. Carmen hizo una pausa, sus ojos perdidos en recuerdos que dolían incluso décadas después. Pero Augusto Cervantes era ambicioso. En 1967, cuando la fábrica estaba en su mejor momento, comenzó a manipular los libros contables. Era astuto, muy astuto. Poco a poco fue registrando gastos falsos, desviando fondos a cuentas personales y al mismo tiempo convenció a Rafael de hacer una gran expansión que requeriría un préstamo considerable. Rafael, confiando en su socio, firmó documentos sin revisarlos completamente. Augusto había estructurado todo de tal manera que Rafael quedaba como el único responsable del préstamo ante los bancos, mientras que Augusto mantenía su participación protegida. La voz de Carmen se volvió más dura al recordar. Cuando la trampa se cerró en abril de 1968, Rafael descubrió que debía millones de pesos al banco, que las cuentas de la empresa estaban vacías y que Augusto había transferido todos los activos líquidos a empresas fantasma a su nombre. Augusto presentó documentos que supuestamente demostraban que Rafael había malversado fondos. Tenía testigos comprados, registros falsificados, todo perfectamente orquestado. Mariana escuchaba con asombro creciente mientras su abuela continuaba. Rafael perdió todo. La fábrica fue a bancarrota, los acreedores se llevaron la casa familiar y la reputación de los Moreno Vargas quedó destruida. En Puebla, todos hablaban de cómo Rafael había arruinado a su socio, de cómo había robado dinero de la empresa. Augusto se presentaba como la víctima, el socio honesto traicionado por un socio corrupto. Consiguió quedarse con los restos de la empresa, la relanzó bajo otro nombre y prosperó mientras Rafael y su familia caían en la miseria. Carmen cerró los ojos, como si las palabras siguientes fueran las más difíciles de pronunciar. Tu abuelo Roberto vio cómo su padre pasaba de ser un hombre respetado a ser señalado en la calle, cómo su madre cayó enferma de la vergüenza y la angustia, cómo sus hermanos menores tuvieron que abandonar la escuela. Y lo peor fue que Rafael sabía la verdad, pero no podía probarla. Augusto había cubierto sus huellas perfectamente. ¿Y qué pasó con Rafael?, preguntó Mariana, aunque parte de ella temía la respuesta. Carmen suspiró profundamente. Durante meses, Rafael trató de encontrar evidencia del fraude, de demostrar su inocencia, pero cada puerta se cerraba en su cara. Los abogados eran demasiado caros. Los testigos tenían miedo de hablar contra Augusto y los documentos originales habían
habían desaparecido misteriosamente. Rafael comenzó a volverse más y más amargado, más desesperado. Tu abuelo me contó que su padre pasaba noches enteras sin dormir, escribiendo cartas a autoridades que nunca respondían, investigando por su cuenta, obsesionado con limpiar su nombre. La anciana tomó un sorbo de agua antes de continuar con la parte más oscura de la historia. En diciembre de 1968, Rafael desapareció por 2 semanas. Cuando regresó, traía ese baúl. Le dijo a Roberto que había recuperado lo que les pertenecía, que había encontrado la manera de obtener justicia cuando el sistema legal había fallado. Roberto vio los billetes y se horrorizó. Le preguntó a su padre de dónde había sacado ese dinero, pero Rafael se negó a explicar. Solo dijo que Augusto finalmente había pagado por sus crímenes, que cada peso en ese baúl representaba una fracción de lo que les habían robado y que Roberto debía usarlo para reconstruir el honor de la familia. Carmen miró a Mariana con ojos llenos de antigua tristeza. Pero tu abuelo no podía aceptarlo. No sabía si su padre había robado ese dinero, si había cometido algún crimen para obtenerlo, o si había alguna mancha de sangre sobre esos billetes. Rafael se negó a dar explicaciones. Padre e hijo tuvieron una pelea terrible. Rafael gritaba que había hecho lo necesario para recuperar su honor, que Roberto era un cobarde si no podía aceptar la justicia, aunque viniera por medios poco convencionales. Roberto gritaba que no quería dinero manchado, que prefería la pobreza honesta a la riqueza dudosa. Y después, susurró Mariana, completamente absorta en la historia. Después, Rafael murió, respondió Carmen con voz quebrada. 2 semanas después de esa pelea, en enero de 1969, su corazón simplemente se detuvo. Los médicos dijeron que fue un infarto masivo, pero todos sabíamos que había sido el peso de todo lo que había vivido, la injusticia, la desesperación y finalmente el rechazo de su propio hijo. Murió sin reconciliarse con Roberto, sin explicar completamente de dónde venía ese dinero, sin limpiar su nombre, y Roberto cargó con esa culpa el resto de su vida. Mariana sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Comenzaba a entender por qué su abuelo había sido un hombre tan silencioso, tan reacio a hablar del pasado, tan insistente en que el dinero era la raíz de todos los males. Por eso cambió su apellido, dijo Mariana, las piezas del rompecabezas encajando en su mente. Carmen asintió. Roberto no podía soportar llevar el apellido Vargas después de todo lo que había pasado. No porque creyera que su padre era culpable de lo que Augusto lo acusaba, sino porque ese apellido representaba dolor, vergüenza y preguntas sin respuesta. Se cambió legalmente a Roberto Solís Moreno, usando los apellidos de su madre, y trató de construir una vida completamente nueva. Se mudó a Ciudad de México, lejos de Puebla, y todos los que conocían la historia, consiguió trabajo como contador en una empresa donde nadie preguntaba por su pasado, y juró vivir de la manera más honesta y modesta posible, como para compensar cualquier pecado que su padre pudiera haber cometido. Pero guardó el baúl, observó Mariana. ¿Por qué no lo destruyó si le causaba tanto dolor? Carmen sonrió tristemente, porque a pesar de todo, era lo último que le quedaba de su padre. Y creo que en el fondo de su corazón, Roberto nunca dejó de preguntarse si su padre había tenido razón, si ese dinero era realmente la justicia que Rafael afirmaba, o si había cruzado una línea que no debía cruzarse. Me hizo prometer que después de su muerte yo lo destruiría, pero como te dije, no tuve el valor. Quizá en el fondo yo también quería saber la verdad. Mariana pasó esa noche leyendo todas las cartas del baúl. Había una dirigida a cada uno de los hijos de Rafael, todas escritas en los meses posteriores a su caída, todas llenas de amor paternal mezclado con amargura y justificaciones. Había también una carta dirigida a quien pueda interesar, que detallaba minuciosamente todos los fraudes que Augusto Cervantes había cometido, con fechas, montos y métodos. Era un testimonio apasionado de un hombre que sabía que nadie lo escucharía, pero que necesitaba dejar constancia de la verdad. Y había una última carta, escrita con letra temblorosa, fechada el 10 de enero de 1969, solo días antes de su muerte. En ella, Rafael finalmente confesaba de dónde había sacado el dinero. He esperado afuera de la casa de Augusto durante semanas, escribía Rafael, observando sus movimientos, sus rutinas, esperando el momento correcto. No planeaba robar, planeaba confrontar
confrontarlo una última vez, obtener una confesión, obligarlo de alguna manera a admitir lo que había hecho. Pero la vida tenía otros planes. Rafael describía cómo una noche había visto a Augusto salir de su casa con una maleta, dirigirse a su auto y partir rápidamente. Por impulso, Rafael había decidido entrar a la casa mientras estaba vacía, buscando quizá documentos, evidencia, algo que pudiera usar para demostrar su inocencia. Lo que encontró lo dejó estupefacto. En su oficina privada, detrás de una pintura que escondía una caja fuerte, encontré años de registros meticulosos de todos sus fraudes. No solo contra mí, sino contra docenas de otras personas. Augusto era un estafador profesional y yo había sido solo una de sus muchas víctimas. Había libros contables reales que mostraban hacia dónde había ido el dinero de nuestra fábrica, contratos falsificados, copias de documentos que me había hecho firmar bajo falsos pretextos. Era una mina de oro de evidencia. Rafael explicaba que junto a esos documentos había también fajos de billetes, probablemente ganancias de sus diversos fraudes que Augusto guardaba en efectivo para evitar dejar rastros bancarios. Tomé los documentos y tomé el dinero. No todo, solo lo suficiente para compensar una fracción de lo que me había robado. Dejé todo lo demás intacto. Pensé en ir inmediatamente a las autoridades con esa evidencia, pero cuando llegué a casa y comencé a revisar los documentos más cuidadosamente, entendí algo terrible. Augusto tenía contactos en todas partes, incluyendo la policía y el sistema judicial. Varios de los documentos mostraban pagos a funcionarios públicos, jueces, policías. Si yo presentaba esa evidencia, lo más probable es que misteriosamente desapareciera y yo terminaría en una situación aún peor, quizá acusado de allanamiento y robo. Rafael admitía en la carta que había tomado una decisión que lo atormentaba. Había quemado todos los documentos excepto las copias más incriminatorias que escondió en lugar seguro por si algún día la situación cambiara. El dinero lo había guardado en el baúl, esperando el momento apropiado para usarlo en reconstruir la vida de su familia. Pero mis hijos me miran con sospecha ahora. Escribía con dolor evidente en cada palabra, especialmente Roberto. Él cree que su padre es un criminal, y quizá tiene razón. Crucé líneas que juré nunca cruzar. Me convertí en ladrón para recuperar lo que me robaron. La ironía no se me escapa. La carta terminaba con palabras desgarradoras. Si algún día alguien lee esto y busca juzgarme, les pido que comprendan que no hay nada más destructivo para un hombre que ver a su familia sufrir por la maldad de otros mientras el mundo mira hacia otro lado. Hice lo que hice por amor, por justicia, por desesperación. Que Dios y mi familia me perdonen, porque yo no puedo perdonarme a mí mismo. Estaba firmada con mano temblorosa, y Mariana pudo ver manchas que parecían lágrimas antiguas sobre el papel amarillento. Mariana no durmió esa noche. Las preguntas la consumían. ¿Había hecho Rafael lo correcto? ¿Era justificable robar a quien te había robado primero, especialmente cuando el sistema legal no ofrecía remedio? ¿Por qué su abuelo Roberto no pudo aceptar ese dinero, incluso sabiendo ahora que su padre no era el criminal que otros decían? Y la pregunta más grande, ¿qué debía hacer ella con esta información 57 años después? Al amanecer, había tomado una decisión. Necesitaba saber la historia completa, no solo la versión de Rafael. Necesitaba investigar qué había pasado realmente, quién era Augusto Cervantes y si existía alguna manera de finalmente limpiar el nombre de su bisabuelo. Lo primero fue intentar rastrear a Augusto Cervantes. Una búsqueda en Internet reveló que había muerto en 1995, pero no sin antes construir un imperio textil considerable. Había obituarios en periódicos de Puebla que lo describían como un pionero de la industria textil mexicana y un filántropo generoso. Había donado dinero a escuelas, hospitales, incluso tenía un auditorio nombrado en su honor en la Universidad de Puebla. La ironía era amarga. El hombre que había destruido a su bisabuelo había vivido rico y respetado, mientras Rafael murió en la pobreza y el deshonor. Pero Mariana no se rindió. Comenzó a buscar en archivos digitalizados de periódicos viejos, usando los nombres y fechas de las cartas de Rafael. Encontró pequeñas menciones de la quiebra de la fábrica textil Moreno Cervantes en 1968, artículos breves que describían el escándalo financiero. Como Rafael había escrito, las noticias pintaban a Rafael
Rafael Moreno Vargas como el villano, el socio que había malversado fondos y arruinado una empresa próspera. Augusto Cervantes era citado como devastado por la traición de su socio y trabajando incansablemente para salvar lo que quedaba de la empresa para proteger los empleos de los trabajadores. Pero entonces encontró algo interesante. En el archivo digital del periódico El Sol de Puebla había una carta al editor publicada en julio de 1969, 6 meses después de la muerte de Rafael. La carta estaba firmada por alguien llamado Tomás Reyes, quien se identificaba como ex empleado de la fábrica textil. En la carta, Tomás expresaba su tristeza por la muerte de Rafael Moreno y cuestionaba la narrativa oficial sobre el escándalo. Trabajé directamente bajo las órdenes del señor Moreno durante 5 años, escribía Tomás, y puedo atestiguar que era un hombre de integridad inquebrantable. Muchos de los que trabajábamos en la fábrica teníamos sospechas sobre ciertas transacciones que el señor Cervantes manejaba en secreto, pero no teníamos pruebas y temíamos perder nuestros empleos. La verdad sobre lo que realmente pasó en Moreno Cervantes merece ser investigada más a fondo. Mariana sintió un escalofrío de emoción. Aquí había alguien que había defendido a Rafael, aunque fuera tímidamente y meses después de su muerte. ¿Sería posible que Tomás Reyes todavía estuviera vivo? Tendría que tener más de 80 años ahora, pero valía la pena intentar encontrarlo. Pasó días buscando registros, usando bases de datos en línea, contactando a asociaciones de veteranos de la industria textil. Finalmente, encontró un Tomás Reyes, de la edad correcta, viviendo en un asilo en Cholula, Puebla. Decidió que tenía que ir en persona. El viaje en autobús de Ciudad de México a Puebla le dio tiempo para organizar sus pensamientos. Llevaba consigo copias de las cartas de Rafael, fotos del baúl y los billetes, y una mezcla de esperanza y aprensión. Cuando llegó al asilo Atardecer Dorado, en Cholula, preguntó por el señor Tomás Reyes. La recepcionista la dirigió a un patio interior donde los residentes disfrutaban del sol de la tarde. Tomás Reyes resultó ser un hombre de 84 años, delgado y encorvado, pero con ojos agudos que mostraban una mente todavía clara. Cuando Mariana se presentó como la bisnieta de Rafael Moreno Vargas, Tomás la miró con sorpresa y algo parecido al alivio. Pensé que nadie de la familia Moreno querría hablar jamás de aquellos tiempos, dijo con voz ronca. Todos desaparecieron de Puebla después de la muerte de don Rafael y nunca volvieron. Mariana le explicó que ella había crecido sin saber nada de la historia, que su familia había enterrado el pasado, pero que había encontrado el baúl y las cartas y necesitaba saber la verdad. Tomás la invitó a sentarse y pidió café. Cuando estuvieron cómodos, comenzó a hablar. Yo tenía 25 años cuando empecé a trabajar en la fábrica en 1963. Don Rafael me contrató personalmente. Era un buen hombre, exigente pero justo, y tenía una visión real para la calidad del producto. El señor Cervantes era diferente, encantador, carismático, siempre con una sonrisa, pero había algo en sus ojos que me incomodaba. Yo trabajaba en el departamento de contabilidad, así que veía muchos de los números. Tomás hizo una pausa, sus ojos nublados por recuerdos dolorosos. Comencé a notar discrepancias en 1966, pequeñas cosas al principio, facturas que no coincidían completamente, pagos a proveedores que no reconocía, transferencias a cuentas que no estaban claramente identificadas. Cuando mencioné mis preocupaciones a mi supervisor directo, me dijeron que no me preocupara, que el señor Cervantes manejaba esos asuntos personalmente, pero las discrepancias crecieron. Para 1967 era obvio para cualquiera que prestara atención que algo no cuadraba en los libros. Tomás negó con la cabeza tristemente. Intenté hablar con don Rafael directamente una vez, pero el señor Cervantes me interceptó. Me llamó a su oficina y con una sonrisa muy amable me explicó que si yo valoraba mi empleo, debía concentrarme en mi trabajo y dejar los asuntos de gestión superior a quienes sabían mejor. Fue una amenaza velada pero clara. ¿Y los otros empleados notaron algo?, preguntó Mariana. Varios de nosotros sospechábamos, admitió Tomás, pero teníamos familias que alimentar, y en aquellos tiempos no era fácil encontrar buenos empleos. Además, ¿quién nos creería? El señor Cervantes tenía conexiones en toda Puebla. Cuando todo explotó en 1968 y don Rafael fue culpado, algunos de nosotros quisimos
quisimos hablar, quisimos defender a don Rafael, pero teníamos miedo. El señor Cervantes dejó muy claro que cualquiera que lo cuestionara se encontraría sin trabajo y posiblemente enfrentando problemas legales como cómplices de don Rafael. Tomás le contó que después de que la fábrica quebró y Augusto relanzó el negocio bajo nuevo nombre, las condiciones de trabajo cambiaron dramáticamente. Se volvió despiadado. Los salarios bajaron, los beneficios desaparecieron y cualquiera que se quejara era despedido inmediatamente. Trabajé para él solo 3 meses más antes de renunciar. Aunque necesitaba desesperadamente el empleo, no podía seguir trabajando para alguien que había destruido a un hombre bueno. La carta al editor que Mariana había encontrado fue el acto de valentía de Tomás, aunque admitió que la escribió anónimamente al principio y solo puso su nombre después de mucho debate interno. ¿Alguna vez supiste qué pasó con los documentos que Rafael mencionaba en sus cartas?, preguntó Mariana. ¿Los registros reales que supuestamente probaban el fraude de Cervantes? Tomás se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si medio siglo no fuera suficiente distancia de aquellos eventos. Hubo rumores. Después de la muerte de don Rafael, circuló un rumor en Puebla de que alguien había entrado a la casa de Cervantes y robado documentos y dinero. Cervantes reportó el robo a la policía, pero nunca se encontró al culprit. Algunos especulábamos que había sido don Rafael, aunque nunca tuvimos pruebas. Cervantes estaba furioso, según decían, no tanto por el dinero, sino por ciertos papeles que habían desaparecido. Entonces era verdad, murmuró Mariana. Mi bisabuelo realmente entró a la casa de Cervantes y tomó evidencia de sus crímenes. Tomás asintió lentamente. Si lo hizo, no puedo culparlo. El sistema legal lo había fallado completamente. Los abogados de Cervantes eran mejores, sus conexiones más profundas. Don Rafael no tenía forma de probar su inocencia a través de canales legales. Si tomó esa evidencia, probablemente fue un acto de desesperación. Hizo una pausa y miró a Mariana con intensidad. ¿Qué encontraste en ese baúl, además de las cartas? Mariana le describió los billetes, cuidadosamente atados y organizados por año. Tomás silbó suavemente. Entonces don Rafael sí tomó dinero también. Eso explica por qué Cervantes estaba tan alterado. Pero si me preguntas, cada peso que Rafael tomó era menos de lo que Cervantes le había robado. La fábrica valía millones. Lo que hubiera en esa caja fuerte de Cervantes era calderilla en comparación. Se quedó pensativo un momento. ¿Sabes? Hay algo más que deberías saber. Augusto Cervantes no fue su último nombre. Mariana lo miró confundida. Tomás explicó. En los años 80, cuando Cervantes ya era rico y respetado, cambió legalmente su apellido a Cervantes de la Mora. Decía que era para honrar a su madre, pero todos sabíamos que era para distanciarse del escándalo viejo de Moreno Cervantes. Quería que una nueva generación no asociara su nombre con aquella fábrica quebrada. Sus hijos crecieron como de la Mora, sin saber completamente la historia oscura de cómo su padre había construido su fortuna. ¿Sus hijos?, preguntó Mariana. ¿Todavía viven en Puebla? Tomás asintió. Al menos uno de ellos. Fernando Cervantes de la Mora. Debe tener cerca de 60 años ahora. Escuché que maneja algunos negocios inmobiliarios en Puebla. Su hermana se mudó a Monterrey, creo. Son gente respetable hasta donde sé. No tienen culpa de los pecados de su padre. Hizo una pausa significativa. Pero quizá tampoco saben la verdad completa sobre cómo Augusto construyó su imperio. Mariana pasó esa noche en un hotel en Puebla, su mente trabajando furiosamente. Ahora tenía confirmación independiente de que Rafael había sido víctima de un fraude elaborado, que Augusto Cervantes era efectivamente el criminal que Rafael había descrito en sus cartas, y que su bisabuelo había tomado el dinero y documentos en un acto de justicia desesperada. ¿Pero qué significaba todo esto ahora? Debía tratar de contactar a Fernando Cervantes de la Mora y revelarle que su padre había sido un estafador. ¿Qué bien haría eso más de 50 años después? A la mañana siguiente decidió que necesitaba al menos ver por sí misma qué tipo de legado había dejado Augusto Cervantes. Condujo por Puebla buscando las placas y edificios nombrados en su honor. Encontró el Auditorio Augusto Cervantes en la universidad, un edificio hermoso dedicado a eventos culturales. Encontró una escuela primaria que llevaba su nombre en un barrio trabajador, con una placa que decía donada generosamente por el filántropo Augusto Cervantes.
Cervantes de la Mora en 1987. Incluso había una calle menor nombrada en su honor cerca del centro histórico. La ironía era insoportable. El hombre que había destruido a su bisabuelo con fraude y mentiras había usado ese dinero robado para construir una reputación de generosidad y servicio público. Su nombre estaba literalmente grabado en piedra por toda la ciudad, mientras el nombre de Rafael Moreno Vargas había sido borrado de la memoria colectiva, recordado solo como un fracasado, si acaso era recordado. Mariana sintió una indignación ardiente creciendo en su pecho. Su bisabuelo merecía mejor que esto. Su familia merecía la verdad. Buscó la dirección de Fernando Cervantes de la Mora en el directorio público y encontró que su oficina estaba en una torre moderna cerca de la Angelópolis. Sin pensar completamente en lo que haría, condujo hasta allí y pidió una reunión. La recepcionista le dijo que el señor Cervantes no estaba recibiendo visitas sin cita previa, pero Mariana insistió que era un asunto urgente relacionado con la historia de su familia. Después de algunas llamadas internas, sorprendentemente le dijeron que el señor Cervantes podía darle 20 minutos. Fernando Cervantes de la Mora resultó ser un hombre de unos 60 años, bien vestido, con el cabello plateado, perfectamente peinado y modales pulidos. Su oficina era elegante, con vistas panorámicas de Puebla y fotografías en las paredes que mostraban desarrollos inmobiliarios exitosos. La recibió con cortesía profesional, pero curiosidad evidente. Mi asistente me dijo que tiene información sobre la historia de mi familia, dijo, invitándola a sentarse. Debo admitir que me intrigó. ¿En qué puedo ayudarla? Mariana decidió ir directo al grano. Mi nombre es Mariana Solis. Mi bisabuelo era Rafael Moreno Vargas, socio de su padre en la fábrica textil Moreno Cervantes. Vio cómo el rostro de Fernando se tensaba ligeramente. Encontré documentos que cuentan una historia muy diferente de la bancarrota de esa fábrica de lo que la historia oficial dice. Fernando se reclinó en su silla, sus dedos tamborileando sobre el escritorio. Señorita Solis, lo que pasó entre mi padre y el señor Moreno ocurrió hace más de 50 años. Ambos hombres están muertos. No veo qué beneficio puede traer remover ese pasado. El beneficio, dijo Mariana con voz firme, es la verdad. Mi bisabuelo murió deshonrado, con su familia destruida, acusado de crímenes que no cometió, mientras que su padre vivió rico y respetado, con edificios nombrados en su honor, usando dinero que obtuvo a través de fraude. Vio la sorpresa genuina en los ojos de Fernando. Tengo cartas escritas por mi bisabuelo que detallan exactamente cómo su padre lo engañó. Tengo el testimonio de empleados de la fábrica que sospechaban del fraude, y tengo razones para creer que mi bisabuelo tenía documentos que probaban la culpabilidad de Augusto Cervantes, documentos que desaparecieron misteriosamente en diciembre de 1968. Fernando se quedó en silencio por un largo momento. Finalmente suspiró profundamente y dijo, «¿Puedo ver esos documentos que menciona?» Mariana había traído copias de las cartas de Rafael. Las extendió sobre el escritorio de Fernando. Él las leyó lentamente, su expresión cambiando de escepticismo a incomodidad a algo parecido a la consternación. Cuando terminó, se quitó los lentes y se frotó los ojos. Mi padre nunca habló mucho sobre esa época de su vida. Sabía que había tenido un socio que había arruinado el negocio original, pero siempre lo presentó como una lección sobre confiar en las personas equivocadas, sobre la importancia de mantener el control completo de tus negocios. Nunca sospechó que la versión de su padre pudiera no ser completamente verdadera, preguntó Mariana. Fernando se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la ciudad. Uno no quiere pensar que su padre sea capaz de algo así. Mi padre fue generoso conmigo y con mis hermanos. Nos educó bien, nos enseñó a trabajar duro. Sí, era estricto, a veces hasta despiadado en los negocios, pero yo lo atribuía a que había aprendido lecciones duras. Se volvió hacia Mariana. Después de su muerte en 1995, cuando estábamos organizando sus papeles, encontré una caja fuerte en su oficina personal que nunca habíamos visto. Contenía documentos viejos de la fábrica Moreno Cervantes. Me pareció extraño que los hubiera guardado después de tantos años, pero no investigué más allá. Supuse que eran recuerdos o registros que había mantenido por razones sentimentales o legales. ¿Todavía tiene esos documentos?, preguntó Mariana, su corazón acelerándose. Fernando asintió lentamente.
están en almacenamiento. Después de la muerte de mi padre, guardamos muchas de sus pertenencias en una bodega, con la intención de revisarlas eventualmente, pero nunca lo hicimos completamente. Ha pasado 30 años. Miró a Mariana con una mezcla de aprehensión y determinación. Si lo que dice es cierto, si mi padre realmente hizo lo que estas cartas sugieren, entonces merezco saber la verdad completa, sin importar cuán incómoda sea. 3 días después, Mariana se reunió con Fernando en una bodega de almacenamiento en las afueras de Puebla. Entre cajas de muebles viejos y pertenencias olvidadas, encontraron los archivos de Augusto Cervantes. Había cajas y cajas de documentos de negocios que databan de los años 60 hasta los 90. Fernando había traído a su abogado personal y Mariana había pedido a Tomás Reyes que los acompañara, pensando que su experiencia en contabilidad de esa época podría ser útil. Pasaron horas revisando documentos. Inicialmente no encontraron nada particularmente revelador, solo registros normales de negocios, correspondencia rutinaria, documentos legales estándar. Pero entonces Tomás, quien estaba revisando una caja marcada Personal 1965-1970, dejó escapar una exclamación. «Necesitan ver esto», dijo con voz temblorosa. En sus manos tenía un cuaderno de contabilidad con 2 juegos de números, uno en tinta negra y otro en tinta roja. El de tinta negra mostraba los números oficiales de la fábrica Moreno Cervantes. El de tinta roja mostraba los números reales, incluyendo transferencias a cuentas personales de Augusto, gastos ficticios y un rastro claro de cómo había estado desviando fondos sistemáticamente desde 1966. Fernando palideció mientras Tomás explicaba lo que estaban viendo. «Esto es evidencia clara de fraude», dijo Tomás. Su padre mantenía 2 juegos de libros, los oficiales que mostraba a Rafael Moreno y a las autoridades, y los reales que mostraban hacia dónde iba realmente el dinero. Continuaron buscando y encontraron más evidencia. Había copias de contratos con proveedores falsos, recibos de pagos a funcionarios públicos, exactamente como Rafael había mencionado en sus cartas, y lo más revelador, había un sobresellado marcado «Seguros, no abrir». Fernando lo abrió con manos temblorosas. Dentro había documentos que claramente eran los originales que Rafael había firmado bajo falsos pretextos, los mismos que Augusto había usado para culparlo de malversación. Pero aquí estaban acompañados de notas en la letra de Augusto que explicaban exactamente cómo había manipulado cada documento, cómo había presentado información falsa a Rafael para obtener su firma, cómo había estructurado todo para que Rafael quedara como responsable legal cuando todo colapsara. Era como leer el manual de instrucciones de un fraude perfectamente ejecutado. Augusto había guardado estos documentos, probablemente como seguro en caso de que alguien lo confrontara, o quizá por algún tipo de orgullo retorcido en su propio ingenio criminal. «Dios mío», murmuró Fernando sentándose pesadamente sobre una caja. «Mi padre realmente lo hizo. Todo era verdad». Se veía como si hubiera envejecido 10 años en un momento. «Toda mi vida, toda la riqueza de nuestra familia, todo el respeto y prestigio fue construido sobre una mentira, sobre la destrucción deliberada de otra familia». Miró a Mariana con ojos llenos de vergüenza y dolor. «No sé qué decir. Lo siento, no parece suficiente». Mariana se sentó junto a él. A pesar de toda la indignación que había sentido, viendo la angustia genuina de este hombre que acababa de descubrir que su padre no era quien pensaba, sintió compasión. «Usted no es responsable de lo que su padre hizo», dijo suavemente. «Así como mi abuelo Roberto no era responsable de las acciones desesperadas de mi bisabuelo. Pero ahora que sabemos la verdad, tenemos la responsabilidad de hacer algo al respecto». Durante las siguientes semanas, Mariana y Fernando trabajaron juntos en decidir qué hacer con la información que habían descubierto. El abogado de Fernando investigó opciones legales, pero la triste realidad era que después de tantas décadas, con ambas partes principales fallecidas, no había recursos legales prácticos. No se podía demandar a un muerto ni recuperar activos que habían sido transferidos y transformados múltiples veces a lo largo de medio siglo. Pero ambos coincidieron en que la verdad necesitaba ser conocida, al menos por sus familias y por la historia. Fernando hizo algo notable. Contactó a un historiador de la Universidad de Puebla especializado en la historia industrial
Industrial de México y le dio acceso completo a todos los documentos que habían encontrado. El historiador, un hombre llamado Dr. Héctor Ramírez, se mostró fascinado. «Esto es oro para alguien que estudia la historia económica de México», dijo. «Los fraudes corporativos no son nuevos, pero rara vez tenemos documentación tan completa de cómo se ejecutaban en esa época. Esto merece ser un caso de estudio». Con el permiso de ambas familias, el doctor Ramírez comenzó a trabajar en un artículo académico que documentaría el caso completo, usando los nombres reales y la evidencia real. Pero Fernando quiso hacer más. «Mi padre hizo su fortuna con dinero robado», le dijo a Mariana. «Yo he prosperado gracias a esa fortuna inicial. No puedo devolver el tiempo perdido de su familia o restaurar la reputación de su bisabuelo de una manera que él pudiera apreciar, pero puedo hacer algo tangible». Propuso establecer un fondo de becas en la Universidad de Puebla, específicamente nombrado en honor de Rafael Moreno Vargas, destinado a estudiantes de bajos recursos que estudiaran negocios o contabilidad. Será una manera de que el nombre de su bisabuelo sea recordado positivamente, asociado con oportunidad y educación, en lugar de con fracaso y deshonra. Mariana se emocionó con la propuesta, pero planteó una condición. El fondo debe incluir la historia completa. Los estudiantes que reciban las becas deben saber no solo que están honrando a Rafael Moreno Vargas, sino también por qué es importante honrarlo. Deben conocer la historia del fraude, de la injusticia, de cómo el sistema legal falló a un hombre inocente y de cómo la verdad finalmente salió a la luz décadas después. Debe ser una lección sobre ética en los negocios, sobre la importancia de la integridad y sobre cómo las acciones tienen consecuencias que pueden durar generaciones. Fernando estuvo de acuerdo. Juntos diseñaron el programa de becas Rafael Moreno Vargas en ética empresarial, que incluiría no solo apoyo financiero, sino también seminarios anuales donde se discutiría el caso histórico de la fábrica Moreno Cervantes como ejemplo de estudio. Fernando donó una cantidad considerable para establecer el fondo a perpetuidad, dinero que, como él reconoció con dolor pero determinación, originalmente había sido generado con el fraude de su padre y ahora podría finalmente servir a un propósito honorable. Mariana también tomó decisiones sobre el contenido del baúl. Los billetes antiguos, aunque ya no tenían valor como moneda corriente, tenían valor considerable como piezas de colección numismática. Consultó con expertos y descubrió que la colección completa valía una suma significativa. Decidió donar la mitad de ese valor al nuevo fondo de becas, como contribución de la familia Moreno para honrar a Rafael. La otra mitad la usó para crear un pequeño museo familiar en una habitación de la Casa de la Roma Norte, donde las cartas de Rafael, fotografías de la época y la historia completa estarían preservadas para las futuras generaciones de su familia. Pero quizá lo más importante para Mariana fue lo que esto significó para la memoria de su abuelo Roberto. Ahora entendía completamente por qué había sido un hombre tan atormentado, por qué había rechazado el dinero de su padre, por qué había vivido con tal austeridad moral. Roberto no había sido cobarde como Rafael lo acusó en su dolor. Había sido un hombre atrapado entre el amor por su padre y su propio sentido de lo correcto, incapaz de aceptar dinero cuyo origen desconocía completamente, pero también incapaz de traicionar la memoria de su padre denunciándolo. Mariana organizó una pequeña ceremonia en el panteón donde Roberto estaba enterrado. Llevó consigo las cartas de Rafael, los documentos que probaban su inocencia y un documento nuevo, un certificado oficial de la Universidad de Puebla reconociendo póstumamente a Rafael Moreno Vargas como víctima de injusticia y honrando su memoria con la creación del programa de becas. Su abuela Carmen, ahora de 88 años, estuvo presente al igual que sus padres, su hermano y varios primos que habían sido convocados para finalmente conocer la verdad completa de su historia familiar. De pie junto a la tumba de su abuelo, Mariana leyó en voz alta partes de las cartas de Rafael, especialmente las secciones donde expresaba su amor por Roberto y su esperanza de que algún día su hijo comprendiera por qué había hecho lo que hizo. Luego habló directamente a la memoria de Roberto. Abuelo, finalmente sabemos la verdad. Tu padre no era el criminal que otros decían. Era un hombre desesperado, buscando justicia cuando el mundo
mundo le había dado la espalda. Tomó un camino cuestionable, sí, pero lo hizo por amor a su familia. Y tú, abuelo, cargaste con esa incertidumbre toda tu vida, tratando de ser el hombre más honesto posible para compensar dudas que nunca debiste tener. Su voz se quebró con emoción. Pero quiero que sepas que tu padre estaba orgulloso de ti, incluso cuando discutieron. Lo sé porque lo escribió en sus cartas. Escribió que tu integridad moral, tu rechazo a aceptar dinero de origen dudoso, era evidencia de que lo había criado bien, de que a pesar de todo lo que había pasado, había logrado transmitirte valores sólidos. Y quiero que sepas que gracias al baúl que guardaste, gracias a que no lo destruiste, a pesar de que te causaba dolor, pudimos descubrir la verdad. Pudimos limpiar el nombre de tu padre. Pudimos transformar ese dinero manchado en algo hermoso. Educación y oportunidad para jóvenes que lo necesitan. Carmen lloraba abiertamente, sostenida por el brazo de uno de sus hijos. Roberto siempre dijo que la verdad eventualmente sale a la luz, murmuró. Solo tomó más tiempo del que esperábamos. Después de la ceremonia, la familia se reunió en la casa de la Roma Norte. Por primera vez en décadas, hablaron abiertamente sobre Rafael y Roberto, sobre el peso que ambos habían cargado, sobre los secretos que habían mantenido. Los primos de Mariana estaban asombrados de descubrir esta historia que había sido escondida de ellos. Algunos expresaron enojo de que no se les hubiera contado antes. Otros entendían por qué la generación anterior había elegido el silencio. Mariana compartió todos los documentos que había encontrado y recopilado, todas las entrevistas que había realizado, toda la evidencia que había descubierto. Esta es nuestra historia, dijo. No es perfecta, incluye víctimas y decisiones desesperadas y preguntas morales complicadas, pero es nuestra verdad y merecemos conocerla. Su padre, hijo de Roberto, habló por primera vez sobre recuerdos fragmentados de su propio padre. Siempre supe que papá cargaba con algo pesado, dijo. Había una tristeza en él que nunca pude entender completamente. Ahora finalmente sé por qué. Ojalá hubiera vivido para ver este día, para saber que su padre fue reivindicado. En los meses siguientes, el artículo del doctor Ramírez fue publicado en una revista académica de historia económica, detallando el caso de la fábrica Moreno Cervantes como ejemplo de fraude corporativo en el México de los años 60. El artículo generó interés en círculos académicos y eventualmente fue recogido por un periodista cultural que escribió una pieza para un periódico nacional sobre historias olvidadas de injusticia empresarial. La historia de Rafael Moreno Vargas y su familia llegó a un público más amplio. Fernando Cervantes de la Mora mostró coraje notable al no esconderse de la historia. Cuando el artículo salió, dio entrevistas donde abiertamente reconoció los crímenes de su padre. No puedo cambiar el pasado, dijo en una entrevista que Mariana guardó cuidadosamente, pero puedo reconocer la verdad y trabajar para que algo bueno salga de algo malo. Mi padre cometió actos terribles que destruyeron una familia. Ahora, 2 generaciones después, estamos tratando de sanar esas heridas de la única manera que podemos, con verdad, con reconocimiento y con acción constructiva. No todos reaccionaron positivamente. Algunos en Puebla, especialmente aquellos que habían conocido y admirado a Augusto Cervantes, se sintieron traicionados al descubrir que su filantropía había sido financiada con dinero robado. Hubo debates en el Consejo de la Universidad sobre si debían remover el nombre de Augusto del auditorio. Eventualmente decidieron dejarlo, pero agregar una placa explicativa que contara la historia completa. Cómo Augusto había cometido fraude, cómo había usado su riqueza ill-gotten para construir una reputación, y cómo finalmente la verdad había emergido. Sería, decidieron, una lección sobre la importancia de cuestionar las narrativas oficiales y buscar la verdad completa de nuestras historias. Para Mariana personalmente, descubrir la historia de su bisabuelo transformó su comprensión de quién era y de dónde venía. Había crecido con una vaga sensación de que su familia tenía secretos, de que había partes de su historia que no se discutían, pero nunca imaginó la profundidad y complejidad de esos secretos. Ahora, mirando las cartas de Rafael cuidadosamente preservadas en su pequeño museo familiar, sentía una conexión profunda con este bisabuelo que nunca conoció, este hombre imperfecto que había tomado decisiones cuestionables
miserables por amor a su familia, que había muerto con su reputación destruida, pero con la esperanza de que algún día la verdad sería conocida. También ganó una nueva apreciación por su abuelo Roberto, por el peso que había cargado en silencio, por la integridad moral que había mantenido incluso cuando le costaba. Roberto había pasado su vida tratando de ser tan honesto que nadie pudiera jamás cuestionar su carácter, como si pudiera compensar con su propia rectitud cualquier pecado que su padre pudiera haber cometido. Ahora Mariana entendía que no había nada que compensar, que Rafael no había sido el criminal que el mundo pensaba, y que Roberto había cargado una culpa que nunca fue merecida. El baúl que había encontrado en el sótano, esos billetes viejos atados con listones, esas cartas amarillentas escritas con desesperación y amor, habían abierto una puerta al pasado que había transformado el presente. La verdad, como su abuelo siempre había creído, finalmente había salido a la luz. No había traído el tipo de justicia legal que Rafael había buscado desesperadamente, pero había traído algo quizá más importante: comprensión, reconocimiento y la oportunidad de que el nombre de Rafael Moreno Vargas fuera recordado con honor en lugar de con vergüenza. Un año después del descubrimiento del baúl, Mariana asistió a la primera ceremonia de entrega de becas del programa Rafael Moreno Vargas. 10 estudiantes de bajos recursos, brillantes y trabajadores, recibieron apoyo financiero completo para sus estudios de negocios y contabilidad. Como parte de la ceremonia, Mariana contó la historia de su bisabuelo, no ocultando las partes difíciles, no escondiendo las decisiones moralmente ambiguas que Rafael había tomado, sino presentando la historia completa en toda su compleja humanidad. Mi bisabuelo no fue un santo, les dijo a los estudiantes. Cuando el sistema legal le falló, tomó justicia en sus propias manos de una manera que podríamos cuestionar, pero fue una víctima de una tremenda injusticia, y su historia nos recuerda por qué la ética en los negocios es tan crucial. Una persona sin escrúpulos puede destruir no solo la riqueza material de otros, sino sus reputaciones, sus familias, su paz mental. Mi bisabuelo murió deshonrado por crímenes que no cometió. Mi abuelo vivió toda su vida con el peso de secretos y preguntas sin respuesta. Estas consecuencias se extendieron a través de generaciones. Los estudiantes escuchaban con atención. Pero la historia también nos muestra que la verdad tiene poder, continuó Mariana. Puede tomar tiempo, a veces generaciones, pero la verdad finalmente encuentra la manera de emerger. Y cuando lo hace, tiene el poder de sanar, de restaurar, de transformar. Ustedes, al recibir estas becas en nombre de Rafael Moreno Vargas, son parte de esa transformación. Son evidencia de que algo positivo puede surgir, incluso de las situaciones más oscuras, de que nunca es demasiado tarde para que la justicia, de alguna forma, prevalezca. Fernando Cervantes de la Mora también habló en la ceremonia, algo que Mariana apreciaba profundamente. Él habló sobre la importancia de enfrentar verdades incómodas sobre nuestras familias y nosotros mismos. Descubrir lo que mi padre hizo fue devastador, admitió. Cuestioné todo lo que pensaba que sabía sobre mi familia, sobre mi propia vida, pero huir de esa verdad hubiera sido repetir el error de mi padre, que fue priorizar la apariencia sobre la realidad, el prestigio sobre la honestidad. Al enfrentar la verdad y trabajar para hacer algo constructivo con ella, siento que finalmente estoy viviendo con la integridad que mi padre nunca tuvo. Después de la ceremonia, una de las estudiantes que había recibido la beca, una joven llamada Andrea, de un pueblo pequeño en las afueras de Puebla, se acercó a Mariana. Gracias por compartir la historia completa, dijo tímidamente. No solo por contarnos sobre la injusticia, sino también por ser honesta sobre las partes complicadas, sobre las decisiones difíciles que su bisabuelo tomó. Me hace sentir que la vida real es más compleja de lo que los libros de texto sugieren, que las personas reales enfrentan dilemas morales reales y que no siempre hay respuestas perfectamente claras. Mariana sonrió. Exactamente. Y esa es la lección más valiosa, creo. La vida no es simple. Las personas no son simplemente buenas o malas. Mi bisabuelo hizo algo cuestionable, pero lo hizo después de ser víctima de algo terrible y de ver todos los caminos legales cerrados. El padre de Fernando cometió crímenes claros, pero también crió hijos que son personas buenas y decentes. Todos somos productos de nuestras circunstancias, nuestras decisiones, y las decisiones
de generaciones anteriores. Lo mejor que podemos hacer es buscar la verdad, aprender de ella y tratar de hacer mejor. En la casa de la Roma Norte, en el pequeño museo familiar que Mariana había creado, las cartas de Rafael Moreno Vargas estaban cuidadosamente preservadas en vitrinas de vidrio. Visitantes familiares podían venir y leer las palabras escritas con desesperación y amor por un hombre que había muerto décadas antes de que la verdad fuera conocida. Junto a las cartas había fotografías de Rafael en sus días de prosperidad, guapo y confiado junto a su joven familia. Había fotografías de la fábrica Moreno Cervantes en su apogeo. Había el certificado de la universidad honrando su memoria. Y había una última carta, esta escrita por Mariana misma, dirigida a las futuras generaciones de su familia. En esa carta, Mariana escribió sobre la importancia de conocer la verdad de nuestras historias familiares, incluso cuando esa verdad es dolorosa o complicada. Escribió sobre el valor de su bisabuelo al tratar de luchar contra la injusticia, incluso cuando sus métodos fueron cuestionables. Escribió sobre el tormento de su abuelo Roberto, atrapado entre lealtad familiar y principios morales. Escribió sobre la importancia de perdonar, de comprender que las personas hacen lo mejor que pueden con las circunstancias que enfrentan. Si encuentras esto en el futuro, escribió Mariana, si eres mi nieto o bisnieto o descendiente aún más lejano, quiero que sepas que tu familia tiene una historia de enfrentar injusticia, de luchar por la verdad, de mantener integridad incluso cuando es difícil. No siempre lo hicimos perfectamente, cometimos errores, guardamos secretos que quizá deberían haberse compartido antes. Pero al final, cuando la verdad finalmente emergió, la enfrentamos con valor y tratamos de transformar el dolor del pasado en algo constructivo para el futuro. El baúl que encontré en el sótano contenía más que billetes y cartas. Continuaba la carta de Mariana. Contenía la historia completa de nuestra familia, las partes que celebramos y las partes que nos avergüenzan, las víctimas que fuimos y las decisiones cuestionables que tomamos. Al abrirlo, abrí la puerta a comprender completamente quiénes somos y de dónde venimos. Y en esa comprensión encontré algo precioso, la capacidad de honrar a nuestros ancestros, no ocultando sus imperfecciones, sino reconociéndolas y amándolos de todas formas. Rafael Moreno Vargas no fue perfecto. Tomó dinero que no le pertenecía, aunque argumentaría que estaba recuperando lo que le habían robado. Guardó secretos de su familia. Murió sin reconciliarse completamente con su hijo. Pero también fue un hombre que construyó algo valioso, que fue víctima de un fraude terrible, que luchó por justicia cuando nadie más lo haría y que amó a su familia lo suficiente como para tomar decisiones desesperadas tratando de protegerlos. Roberto Solís Moreno, mi abuelo, tu bisabuelo o tatarabuelo, fue un hombre que vivió toda su vida tratando de compensar pecados que nunca se cometieron. Rechazó riqueza dudosa y eligió integridad absoluta. Cargó en silencio con el peso de secretos que lo atormentaban, pero al guardar ese baúl, al no destruirlo a pesar de que le causaba dolor, nos dio el regalo de eventualmente conocer la verdad. Mariana terminó su carta con una reflexión final. La verdad nos libera. No siempre de la manera que esperamos, no siempre cuando la queremos, pero eventualmente la verdad tiene el poder de sanar heridas que no sabíamos que teníamos. Al encontrar ese baúl, descubrí no solo la historia de mi bisabuelo, sino también una comprensión más profunda de mi abuelo, de mi familia y de mí misma. Descubrí que llevamos el peso de generaciones pasadas, pero también tenemos el poder de transformar ese peso en algo más ligero para las generaciones futuras. Espero que leas esto con mente abierta y corazón compasivo. Espero que si alguna vez descubres secretos sobre tu propia familia, tengas el valor de enfrentarlos con honestidad. Y espero que recuerdes que todos somos humanos, todos imperfectos, todos haciendo lo mejor que podemos con las circunstancias que enfrentamos. El amor familiar no significa ignorar las imperfecciones, significa reconocerlas, aprender de ellas y seguir amando de todas formas. La carta estaba firmada y fechada y colocada en una vitrina junto a las cartas de Rafael. Era el cierre del círculo, la respuesta final a las cartas que Rafael había escrito esperando que algún día alguien las encontrara y conociera su verdad. Ese alguien había
había sido Mariana 2 generaciones después, y ella había cumplido el deseo no expresado de Rafael. Había buscado la verdad, la había compartido y había trabajado para restaurar su honor. Los billetes del baúl, una vez símbolos de desesperación y justicia ambigua, se habían transformado en becas que cambiarían las vidas de docenas de estudiantes a lo largo de los años. El dinero que Rafael había tomado en un acto de desesperación ahora serviría para educar, elevar y ofrecer oportunidades a jóvenes que de otra manera no las tendrían. Era, pensaba Mariana, la mejor forma posible de honrar tanto a Rafael como a Roberto, transformando el dolor del pasado en esperanza para el futuro. En las noches tranquilas, cuando Mariana visitaba el pequeño museo familiar en la casa de la Roma Norte, a veces se sentaba simplemente mirando las cartas de Rafael, imaginando al hombre que las había escrito, un hombre que nunca conoció, pero que ahora sentía que comprendía profundamente. Se preguntaba si él podía haber imaginado que sus palabras, escritas en desesperación hace más de medio siglo, eventualmente llevarían a esta reivindicación, a este reconocimiento, a esta transformación. Probablemente no. Rafael había muerto creyendo que su nombre permanecería manchado para siempre, que su hijo nunca comprendería completamente, que la injusticia que había sufrido nunca sería reconocida. Pero había escrito las cartas de todas formas, había guardado la evidencia de todas formas, había documentado su verdad de todas formas. Y ese acto de fe ciega en que algún día, de alguna manera, la verdad importaría, había sido reivindicado finalmente. Mariana entendía ahora que cada familia carga con secretos, con dolor no resuelto, con historias que se cuentan de manera incompleta o se ocultan completamente. Algunos de esos secretos se pierden para siempre, pero algunos, si tenemos suerte y valor, eventualmente salen a la luz. Y cuando lo hacen, tenemos la opción. Podemos esconderlos de nuevo, avergonzados o asustados por lo que revelan, o podemos enfrentarlos, aprender de ellos y usarlos para comprender mejor quiénes somos. Ella había elegido enfrentarlos, y al hacerlo, había liberado no solo la verdad sobre Rafael y Roberto, sino también algo en sí misma. Ya no era simplemente Mariana Solis, contador independiente viviendo en Ciudad de México. Era Mariana Solis, descendiente de Rafael Moreno Vargas, un hombre que había luchado por justicia incluso cuando el mundo estaba en su contra. Era nieta de Roberto Solis Moreno, un hombre cuya integridad moral había sido tan fuerte que prefirió la pobreza a la riqueza dudosa. Era parte de una historia familiar que incluía tanto víctimas como decisiones difíciles, tanto honor como dilemas morales. Y era, finalmente, la guardiana de una verdad que había esperado generaciones para ser completamente revelada. Una verdad que había estado escondida en un baúl, en un sótano, en billetes atados con listones y cartas amarillentas, esperando pacientemente el día en que alguien tuviera el valor de abrirlo y dejar que la verdad transformara el presente. Ese día había llegado. La verdad había sido revelada. Y aunque no podía cambiar el pasado, aunque no podía devolver a Rafael su reputación en vida o darle a Roberto paz durante sus años de tormento, podía hacer algo igualmente importante. Podía asegurar que su historia, en toda su complejidad imperfecta, fuera recordada, honrada y usada para construir algo mejor para el futuro. El baúl ya no estaba en el sótano, pero la verdad que había contenido ahora vivía en la luz, donde siempre debió estar.